Bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de conversación y diálogo. En esta ocasión discutiremos sobre la política latinoamericana. En este programa analizaremos las causas que han llevado a las protestas sociales, los cálculos políticos detrás de ellas, el rol que juega la democracia en unos países de la región, mientras que en otros intentan disfrazarlas con elecciones. ¿Cómo cambia cada día y con cada decisión el mapa geopolítico de la región? Para responder ese interrogante me acompaña en el panel Isidro Fierro, decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la UES, junto con quien entrevistaremos al doctor Joaquín Hernández, rector de la UES. Joaquín Hernández Alvarado, licenciado en Filosofía, magíster en Filosofía Contemporánea y doctor en Filosofía. Se ha desempeñado como docente principal en las facultades de Jurisprudencia y Filosofía de diferentes instituciones educativas. Profesor visitante en el Doctorado Iberoamericano de Filosofía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador. Editorialista de Diario Expreso Guayaquil desde el 2015. En la UES ha desempeñado diferentes cargos desde el año 2009, vicerrector ejecutivo de posgrado desde el 2009 hasta el 2014 y como rector de la institución desde el 2014. Mi nombre es Paola Icaza, docente de la UES. Doctor Hernández, ¿qué tal si hacemos este análisis de norte a sur? Empecemos con México. El día en que Perú elegía a Castillo como presidente, México celebraba elecciones seccionales y regionales. Pero semanas antes, 90 candidatos de estos cargos fueron asesinados. ¿Cómo esta violencia tan característica de México juega en contra de su política y de su camino al desarrollo? Bueno, primero muchísimas gracias a ustedes, a Entrevistas UES, por esta oportunidad que me dan de reflexionar sobre la que se puede llamar la geopolítica de la región. Efectivamente, el problema es que la violencia en México está unida a la política. No son dos cuestiones diferentes, sino que están intrínsecamente relacionadas. Y es una forma precisamente de evitar o de quitar obstáculos de la manera más radical. Ahora, esto no es nuevo, ha habido grandes magnicidios también, como el del candidato Álvaro Obregón, como el de Luis Donaldo Colosio, cuya serie 1994 está en Netflix, por acaso, pero en este caso la violencia está desatada. El presidente López Obrador, cuando inició su gobierno, dijo unas palabras, dijo abrazos y no balazos, diciendo que con su nueva política iba a bajar esta violencia en México. Lamentablemente este es uno de los puntos pendientes para los próximos 3 años que le quedan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va a bajar esta violencia dentro de una política que se supone es distinta de sus antecesores, Peña Nieto y Calderón? Continuando con Nicaragua, donde ya son 17 líderes opositores que han sido arrestados. 5 de ellos son presidentes o candidatos presidenciales y que por supuesto representan una amenaza al tercer mandato de Daniel Ortega. ¿Por qué tenemos en Latinoamérica esa búsqueda constante para la perpetuidad, doctor? Bueno, porque yo creo que las estructuras democráticas no son fuertes y están a manos de todos estos caudillos y de todos estos gángsters que se aprovechan del juego democrático, de las ilusiones y confusiones de la gente, también de los problemas no resueltos para subir al poder. A mí me parece muy triste lo de Nicaragua, que en este momento ha llegado al límite. Han llamado ya a consultas a los embajadores de Argentina y México. En este momento, México y Argentina no firmaron el comunicado de la OEA reclamando por la violación de derechos humanos en Nicaragua. Me parece terrible, digo, que esto nos recuerde a los que tenemos más edad a la época de la dictadura de Somoza. O sea, estamos viviendo lo mismo que en 1957, 1960. Una dictadura familiar
que ejerce sin el menor descaro su poder, su violencia, su represión, y se burla de la democracia gracias a la cual ha podido llegar. Pero esto se basa en la falta de partidos políticos, se basa en las instituciones débiles que cualquiera puede amenazar o chantajear, y se basa también en una escasa formación de los líderes, que da la impresión de que lo único que pueden hacer después de tanta sangre perdida en la revolución sandinista es volver a lo mismo de hace 50 o 60 años. Doctor, y hace poco incluso una de las personas detenidas es una señora, si no me equivoco, apellido Telles. Dora María Telles. Y era compañera de Daniel Ortega. Entonces ya esto de aquí no es un tema de con quién sí, con quién no, es más bien esta revolución o, digamos, perpetuar el poder, pero además irse contra incluso lo que antes eran amigos o los que antes eran compañeros. En otro lugar, en otra entrevista, yo decía que cuidado, creemos que los populismos son de izquierda. Los populismos pueden ser de izquierda o pueden ser de derecha. Y el componente de elementos que se mezcla en ese cóctel venenoso depende del dictador. Por lo tanto, puede hacer más énfasis en una cosa o en otra. Pero lo que siempre va a reclamar, eso sí, es la adhesión perfecta. No se puede pensar sino lo que él piensa y cómo él lo piensa. Por lo tanto, esta es una clara muestra de que estamos frente a un populismo que arrasa los derechos humanos ante, francamente, la impotencia de América Latina. Lo único que estaba viendo ahora era que 18 congresistas estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, están pidiendo que se le excluya a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio Centroamericano, el CAFTA, lo cual traería repercusiones económicas tremendas para el régimen de Daniel Ortega, pero también para el pueblo de Nicaragua. Ahora, si nosotros reflexionamos, hay toda una historia de impunidad. Cuba hasta ahora continúa y ha tenido una participación nefasta en Venezuela, en la persecución de líderes democráticos. Venezuela, pese a todo, continúa con toda su dictadura, y Nicaragua, por lo que vemos, va por ese mal camino. Doctor, vamos con El Salvador. El Salvador tiene un presidente un tanto peculiar. Hace unas semanas, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Nayib Bukele, destituyó y reemplazó a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Ahora ha oficializado el Bitcoin como moneda de curso legal y bueno, ya tenían el dólar, era un país dolarizado. ¿Qué mensajes envían estos hechos en un país especialmente pequeño, pero inestable? Bueno, sí, yo justamente le preguntaba a un amigo en San Salvador, le decía, oye, pero ¿cómo esto? ¿A dónde va? Me dice, no tengo idea, nadie tiene idea aquí hacia dónde en último término apunta Bukele. Veamos lo del Bitcoin. Lo del Bitcoin tiene un aspecto, llamémosle, positivo, o que le ha seguramente atraído grandes simpatías. No nos olvidemos que uno de los recursos financieros de El Salvador son las remesas de los migrantes, que andan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. La oferta es que con los bitcoins no van a pagar costos de intermediación, sino que directamente los van a poner en manos de sus familiares en El Salvador, siempre y cuando esa moneda no pierda o no baje, ¿no? Pero eso la gente no lo ve, sino el efecto inmediato de que nos vamos a librar de tener que pagar toda esta red de intermediarios. Por otra parte, hasta el momento que yo sepa, el presidente Bukele no ha aclarado hasta dónde va a llegar ese uso de esa segunda moneda. Por ejemplo, en el caso de la reserva monetaria del Banco Central de Reserva de El Salvador. ¿Se va a utilizar eso? Donde la mayor cantidad de liquidez que existe es de las personas que tienen sus depósitos en bancos. Esa es una pregunta. ¿Hasta dónde se piensa llegar con eso? Quizá yo pienso que lo que inquieta, lo que preocupa del presidente Bukele es este rostro que por una parte es un hombre joven, que rompe, disruptor completamente, que anuncia cosas novedosas, etcétera, frente a un país cargado por los conflictos entre
el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y Arena, que simplemente se han dedicado a atacarse unos a otros y a provocar fracasos presidenciales, pero en cambio no da avisos de democracia, es decir, comienza con malos pasos contra la prensa libre, por ejemplo, contra El Faro, que es un periódico, el más importante periódico digital de la región y de El Salvador, contra los que opinan diferente. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Si siempre esta especie de caudillismo ilustrado, ¿no? De que un caudillo es el que sabe las cosas, es el, como dicen los lacanianos, el sujeto supuesto saber, ¿no? O sea, él sabe todo, conoce todo, y los demás lo único que tienen que hacer es hacerle caso. Entonces, frente a esta imagen renovadora, refrescante y disruptiva de Bukele, aparecen los viejos vicios de la falta de libertad de expresión y, obviamente, con lo que estaba usted señalando, pues la eliminación de los contrapesos de los otros poderes del Estado, porque en este momento ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial son contrapesos del Ejecutivo. Continuando nuestro viaje hacia el sur, ahora vamos a Colombia, doctor, donde la protesta social lleva ya casi 2 meses y todo se llevó a cabo, fue el detonante de la reforma tributaria presentada por el presidente Iván Duque. ¿Qué esperamos de Colombia? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Mire, Colombia ilustra, igual que el caso de Chile, lo complejo que son actualmente las revueltas sociales. Es decir, en estas sociedades actuales existen múltiples grupos con diferentes malestares. Por ejemplo, los choferes de camiones tienen un malestar, los agricultores tienen otro malestar, los estudiantes de colegio tienen otro malestar, en fin. Todos ellos en el fondo lo que están pidiendo es reconocimiento, ¿no? Sin embargo, hay alguna medida por parte del gobierno que ofende o se supone perjudica gravemente, como fue el caso de la reforma tributaria que envió el presidente Duque, y estos malestares se reúnen en uno solo y estallan por todo el país con la violencia que hemos visto y con la irresolución que hasta ahora existe. Entonces, el problema es que ahí ya no hay dirigentes. Ya no es que usted puede decir, bueno, yo voy a hablar con 3 dirigentes, vamos a llegar a unos acuerdos, ok, cedemos esto, vamos esto, eso no existe. Lo que existe es simplemente estos continuos manifestaciones, protestas, que por supuesto son aprovechadas, y en el caso colombiano, son aprovechadas por ¿quiénes? Por todos los disidentes de las FARC, por el grupo del Ejército de Liberación Nacional, por los narcos. El cartel de Sinaloa está operando en todo lo que está Cali. Y además de eso, Venezuela, que el presidente Maduro vería con gran placer que su poderoso vecino caiga y se derrumbe. Aparte de que es una centenaria discusión entre Colombia y Venezuela por cuestiones de límites. Entonces, todo ese cóctel es el que en este momento se está jugando. Y el presidente Duque, lamentablemente, pues no se ve que tenga ya salidas ante eso. Y por eso ya el próximo año vienen las elecciones presidenciales, que también son una incógnita. Porque en el caso del candidato más sonado, que es Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá, sus ejecuciones no fueron buenas, sus simpatías con el régimen de Maduro son claras, y con la guerrilla que todavía no ha firmado los acuerdos de paz. Ese es otro tema. Toda esa gente que firmó acuerdos de paz se supone debió haber encontrado alternativas de trabajo y tierra. Y eso no se ha producido. Claro. Se desmilitarizó a estas personas y finalmente hubo este hueco que no se llenó con trabajo, sino que estas personas se quedaron sin qué hacer y siempre han sido violentas en su vida, digamos. Así es. No sabían. Así, y además con la sombra de los narcotraficantes que andan por ahí, ¿no? Entonces, eso es una cosa tremenda, ¿no? Cuando se habla de esto, de que los acuerdos de paz no se han llegado a su cumplimiento, quiere decir eso, que esta gente debió haberse situado en trabajos, en ocupaciones que les permitiese llevar una vida digna. Y eso por A o B
no se ha llevado a cabo en un alto porcentaje y son una fuente de malestar, porque es una gente que vive apremiada por la guerrilla. Doctor Hernández, ahora sí vamos a hablar de Ecuador. Hace mucho no podíamos decir que Ecuador parecía ir, si no por el camino correcto, al menos por el camino firme. Sin embargo, a casi un mes de la posesión de Lasso y de varios decretos ejecutivos, todavía no vemos los cambios estructurales de los que se hablaba en la campaña. ¿Cree que esto se debe a un problema de gobernabilidad que en realidad se temía mucho antes de las elecciones o simplemente es muy pronto, porque de hecho todavía no pasa ni un mes? Yo creo que es una mezcla de todo. Yo creo que el presidente ha hecho cuestiones que son muy importantes, porque el gobierno y todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad también se basa en gestos. Y los gestos del presidente han sido muy elocuentes, son simbólicos, son de ruptura con todo un estatus, son de cambio con lo que ha habido desde su vestimenta hasta que el primer día de posesión, ya en la noche estaba trabajando con el gabinete, su preocupación de seguir hablando con las personas de los barrios que visitaba cuando era candidato, su forma de interlocución, todo ello muestran de que el presidente está marcando espacios. Luego ese decreto donde se pide que se simplifiquen los trámites, no se pida tanta cosa porque este es un país de trámites, ¿no? Y mientras más papeles se llenan, sean virtuales o físicos, más felices son los burócratas, ¿no? Entonces, evidentemente, él está dando un cambio central. Creo que ya hay cosas fuertes como el tema de la vacunación. O sea, el programa de vacunación avanza, ¿no? Y quizá no como quisiéramos con toda la rapidez que ya haya 2 millones, 3 millones de vacunados, pero está avanzando, está adelante, y esa es una de las piezas claves para el presidente. Evidentemente faltan una serie de reformas estructurales y una de ellas tiene que ver con nosotros, con la Ley de Educación Superior. Pero ya el presidente marcó también allí la cancha. Ya lo dijo claramente, las instituciones de educación superior tienen que ser libres para proceder de acuerdo a su imagen, a su misión, y a su identidad. Entonces ya es cuestión de ir abriendo camino con lo que el presidente señala. Ciertamente faltan temas graves, como todo lo que es la parte económica, las reorganizaciones que están pendientes, pero en este momento el ritmo es un buen ritmo que se va alcanzando. Yo creo que hay que tomar las cosas ya asumiendo que se está produciendo este cambio en el país. Continuando nuestro viaje hacia el sur, vamos a Perú, donde los resultados de las elecciones presidenciales quizás no fueron inesperados, pero aún así más de uno está sorprendido. ¿Cuál es su lectura, doctor, de lo que ocurrirá en Perú en los próximos años bajo el mando de Pedro Castillo? Mire, todavía no está claro siquiera si Pedro Castillo es el próximo presidente, ¿no? Ayer Vargas Llosa escribía en su columna dominical que aparece en varios periódicos de la región y en el país de Madrid, por supuesto, de que había razones muy serias para pensar de que actas muy importantes habían sido manipuladas o con errores y que llamaba la atención que actas de determinados sitios donde antes se habían registrado en primera vuelta votos por la candidata Fujimori, ahora aparecían todas las actas a favor de Pedro Castillo. O sea, todavía no se puede hablar y hay un silencio de las autoridades electorales del Perú, que supongo en esta semana se va a clarificar. Yo creo que más allá de todo, lo que se puede o lo que se debe, la salida más adecuada, es respetar en último término a quien haya obtenido esa exigua mayoría, como sería el caso de Castillo, que no va más allá de 50.000 votos, no es que tampoco es una cosa abrumadora, pero eso ya pasó con Pedro Pablo Kuczynski, o sea que tampoco es una novedad, y ver cómo se va delineando el gabinete. Apelar a las Fuerzas Armadas peruanas para un golpe, yo creo que en primer lugar los militares de esta época no son los militares de hace 40, 50 años. Creo que un poco es ilusión eso. 2, las condiciones del mundo tampoco lo son. A veces
es esa costumbre que tenemos los latinoamericanos de decir que otros nos resuelvan lo que nosotros no podemos resolver, cuando lo que debieron haber resuelto son los propios ciudadanos. También, para no ser del todo negativos, porque realmente la atmósfera y el espíritu en Perú es muy negativo de todo lo que viene con Castillo, recordemos que cuando Alan García llega por segunda vez a la presidencia de la República, todo el mundo esperaba, bueno, ahí que se acabe el Perú, ¿no? Si ya en la primera vez ya no lo terminó, ahora sí es la oportunidad. Y todo al contrario. Alan García fue el hombre que le dio todo el dinamismo económico del consenso de Washington al Perú. Claro, una cosa es Alan García, un hombre, un abogado de excelente formación, cultísimo, ¿no? Que en sus discursos, por ejemplo, recitaba La vida es sueño, sin que la gente se diera cuenta mientras gritaban Perú, Alan, presidente, ¿no? Y otra cosa es el profesor Castillo. Pero vamos al caso de Ollanta Humala. Ollanta Humala también fue un presidente que se supone iba a entregar pues a Chávez el Perú. Y todo lo contrario, se alineó en contra. Pero también, para no ser demasiado optimistas, Ollanta Humala era militar, había peleado contra Sendero Luminoso. Por lo tanto, tampoco no era una persona que iba simplemente a entregarse. En el caso del profesor Castillo, quizá uno de los problemas más graves es la presencia de Vladimir Cerón, que es el dueño del partido con el cual él gana las elecciones y que está sindicado por múltiples causas cuando fue gobernador en Junín, y que es una figura que se identifica como marxista, leninista, mariateguista, ¿no? Y que dice que él va a acabar con la prensa, va a acabar con todos los acuerdos internacionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una figura como Franque, que está de candidato a ministro de Finanzas, que es un hombre que ya se reunió con el Citibank y se ha reunido con empresarios peruanos. En fin, Perú es una incógnita, pero evidentemente es una situación de encrucijada. Yo creo que a la vez que nos preocupamos del problema concreto, también nos debiéramos preguntar cómo es posible que nuestros países terminen en esto. Porque a eso nunca hacemos análisis, ¿no? Siempre es, bueno, entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Pero ese pragmatismo justamente vive siempre apagando incendios. Está condenado a apagar incendios porque nunca ve los procesos, sino que cómo solucionamos este problema. Sí, hay los problemas, hay que solucionarlos, por supuesto. Pero ¿por qué llegamos a este punto? ¿por qué Claro. Perú, que ha sido una de las economías, que en este momento además el precio del cobre está altísimo, está con una reserva impresionante, tanto que la subida del sol la han controlado y han metido dólares en el mercado libre? Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿cómo es que Perú ha llegado a eso? ¿Por qué ese divorcio entre la economía y la política? ¿No será que quizá ha habido un desprecio para que la política la lleven solo personajes de tercera o cuarta categoría, y de baja calaña? Y quienes son las élites o quienes se supone debieran llevar adelante el progreso del país, no se han preocupado de eso y creído que siempre eso se va a resolver. ¿Qué ha pasado con toda la formación de la gente? Por supuesto, Perú en este momento además está partido, porque si ustedes ven el norte del Perú, Lima, Callao, está con Fujimori. No porque todo el mundo crea en ella, sino porque lo ven como una solución. Y en cambio el sur, que es la tierra de Sendero Luminoso, etcétera, etcétera, es una tierra donde está el profesor Castillo afianzado. Pero incluso, es interesantísimo, si usted analiza los votos por los diferentes distritos de Lima, no es lo mismo los resultados en Miraflores que en San Isidro. Bueno, Miraflores y San Isidro son muy cercanos, quiero decir, pero no, por ejemplo, con otros, como por ejemplo, que están más situados en barrios marginales. En unos, por ejemplo, en San Isidro, en Miraflores, Magdalena, Keiko Fujimori obtiene una mayoría notable. Pero en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, es al revés. O sea, en la misma Lima asistimos a esta fragmentación. Entonces la pregunta es,
cómo restablecer la democracia en un país que en este momento está en una oposición completa. Y pareciera ser que la única manera es aceptar las reglas de juego que hemos dado y ver que el presidente sea el presidente que ha obtenido la mayoría de los votos, guste o no guste. Por supuesto, después de que quedemos tranquilos de que todas las actas revisadas definitivamente han sido esclarecidas y no hay ningún tipo de fraude. Doctor, podemos decir que en Chile hemos visto un proceso que empezó con las protestas del 2019, cuyo detonante fue el incremento de las tarifas del metro, hasta hoy en que ya se ha elegido a quienes redactarán una nueva constitución, es decir, quienes van a ser los miembros de la Asamblea Constituyente. El proceso ha demostrado sin duda que hay un descontento chileno y que no es reciente. ¿Cuáles han sido las causas de esta insatisfacción y de cuándo datan? A mí me parece, sin tratar de responder tan globalmente a esta pregunta, tan de fondo. Bueno, primero, nuestras sociedades son sociedades de grupos que tienen múltiples descontentos. Ya no es como antes, o sí, quizá antes tampoco era así, pero así parecía, de que todo el mundo estaba descontento por algo y coincidía. No, ahora los descontentos son por diferentes causas. Los ecologistas están descontentos por una cosa, los estudiantes por otra. Y luego un criterio que me parece muy importante, que lo dice Carlos Peña, profesor de la Universidad Diego Portales de Santiago, ¿no? Que nos olvidamos. La gente que llega a un nivel de vida aspira a llegar a otro mejor después. Y si ese no le viene, ahí está ahí el descontento. Por eso usted se puede explicar cómo estudiantes de clases medias, medias altas, participaban en las manifestaciones de Plaza Italia, al lado de vándalos que estaban queriendo robar en los almacenes de al lado, o asaltar o enfrentarse a la policía. Y había gente pituca, por así decirlo, que estaba ahí en Plaza Italia gritando y oponiéndose al orden establecido. Si usted les preguntaba qué era lo del orden establecido que les molestaba, no, realmente no tenían mucho que decir, pero era la molestia porque, de nuevo, o por la opresión femenina, o por la violencia de los carabineros, o porque los ecologistas no les habían permitido tal cosa, y a esto se añadían porque en el transporte sucedía lo otro, etc. Los estudiantes perjudicados por el tema del transporte eran los que dañaban. Exactamente, no les costaba a ellos. Por eso mismo, son sociedades de múltiples malestares que no pueden ser vistas con el simplismo de antes, de creer que hay una homogeneidad. Y por eso yo también he hecho ver que las categorías de la Guerra Fría, que eran derecha e izquierda, ahora ya no funcionan. ¿No? Ya no funcionan, porque la gente puede irse a la calle por cualquier cosa. ¿No? Entonces, ese es el problema, que tiene que haber una conexión entre quienes dirigen la sociedad y la gente que está en las calles. Y no nos olvidemos de algo más, que ahora con los medios, con las redes sociales, la transmisión de estos malestares es instantánea. Y el gran relato que antes teníamos nosotros cuando fuimos jóvenes, de que pasarán 30, 40 años y entonces verás el fruto de tus trabajos, ahora esta gente lo quiere ya. ¿No? Por eso es que tenemos que adaptarnos a una cultura de cambio para que la gente entienda que también tiene que postergar sus satisfacciones para poder precisamente llegar a lo que quiere. Pero Chile, por ejemplo, es el caso. Chile, el combate a la pobreza ha sido exitoso. Chile es el lugar menor pensado que hubiéramos nosotros considerado para que estalle lo que ha estallado. Así es, en todo sentido. Incluso los mismos chilenos. Y ahora resulta que están en esa situación tan difícil. Sin embargo, también no hay que ser del todo apocalíptico. Veamos que la mayoría de los que están en esa Asamblea Constituyente, 41, si mal no recuerdo, 41%, son personas que no pertenecen a ningún partido político, ninguna ideología, ni nada les une entre sí. ¿No? Entonces también, en ese sentido, tenemos que darnos cuenta, entrar al detalle para no generalizar. Finalmente, doctor, no hemos hablado de todos los países de la región, pero sí los que tienen sus titulares de prensa en los últimos meses. Ahora hablemos de la región en sí.
¿Cómo usted perfila el mapa geopolítico de Latinoamérica? ¿Qué mensajes estamos dando a las grandes potencias y a los bloques comerciales y al mundo sobre la fluctuación de tendencias en este juego de ajedrez que se llama Latinoamérica? Bueno, que estamos en una etapa de profunda crisis de las democracias liberales, ¿no? Indiscutiblemente, indiscutiblemente. Que hay muchos malestares en la sociedad cultural, pero que tampoco son exclusivos nuestros. Vean a Macron cómo le acaba de ir en las elecciones en Francia, ¿no? Después de que iba a ser una especie de Napoleón I, que iba a restaurar el orgullo de Francia y todo, ya le fue mal, ¿no?, en las elecciones, ¿no? Vea ustedes en España toda la cuestión del separatismo catalán, cómo ha dividido ese país, las crisis que se están dando en otras zonas. Entonces yo no creo que en este momento podamos tener una visión tranquila y decir todo el mundo está bien excepto América del Sur o lo que es América Latina. Yo creo que en todas partes hay una serie de problemas y ni pensemos en Medio Oriente, ¿no? Y eso sí, ya fuera de todo. Evidentemente lo que está faltando es una nueva generación demócrata, no solo de líderes, sino también de ciudadanos. Una formación de personas que acepten convivir bajo reglas. Creo que ese es el gran problema. Todos queremos convivir, pero bajo mi regla, no la tuya. Y entonces evidentemente jamás nos pondremos de acuerdo. Entonces eso es el problema. Es decir, cómo volvemos a hacer república, cosa pública, entre todos nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por su valiosa contribución, gracias por esta cátedra de geopolítica latinoamericana. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Muchísimas gracias, y a todas las personas que nos han estado viendo en este programa, entrevistas, pues muchísimas gracias, y por sus comentarios y participación, porque nosotros creemos que compartir estos espacios, opinar, forma parte de la labor formativa, educativa de las instituciones de educación superior. Muchas gracias.